Bien, buenos días a todos y a todas a este conversatorio del Departamento de Educación. Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno y una de ustedes para este tema tan importante, tan interesante para la educación chilena. Así que agradecer su participación, su concurrencia. Este es el quinto conversatorio que el Departamento está realizando, y bueno, ya vemos caras conocidas que nos han acompañado en todos los conversatorios, así que agradecemos esa fidelización que tienen respecto a esta unidad académica de la Universidad de Santiago, y tal como hemos hecho la invitación a este conversatorio sobre los 100 años de la Ley de Instrucción Primaria obligatoria, ¿cierto? Escuela, democracia y justicia social. En primer lugar, quiero dar la palabra a la directora del Departamento de Educación, a la profesora Claudia Córdoba. Bueno, muy buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, súper. Muy bien. Buenos días, estoy muy contenta de la convocatoria que este conversatorio está teniendo. Bueno, hoy estamos conmemorando los 100 años de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria, sin duda un hito en la conformación de nuestro sistema escolar y de la constitución del Estado docente, como entidad responsable de financiar la educación, entregar el servicio educativo y formar profesores. Aun cuando la ley fue promulgada en 1920, los esfuerzos para llegar a ella son anteriores y se iniciaron ya desde mediados del siglo XIX. En este tiempo, lo que se pretendía de la institución escolar no era la transformación de la estructura social, sino la consolidación de un orden social que permitiese la conformación del Estado-Nación. Junto a ello, el gran desafío era cómo convencer a las familias para que otorgaran relevancia a la educación de sus hijos en el contexto de un país eminentemente rural. Hacia 1920 estaban ocurriendo importantes cambios en la estructura social chilena, pasándose de un modelo agrario exportador de materias primas a otro que transita un proceso de industrialización con una creciente urbanización y los problemas asociados a esta. Casi la mitad de los chilenos y las chilenas eran analfabetos, existiendo además muy pocos profesionales a nivel nacional. Uno de los mayores problemas que tenía la escuela era el ausentismo escolar, lo que ocurría a pesar de haberse constatado un aumento en la matrícula y un incremento de las escuelas públicas. Después de varias décadas de debate, se logró promulgar la Ley de Instrucción Primaria que estableció que el Estado debía ser garante de proveer 4 años de enseñanza primaria obligatoria y gratuita a niños y niñas. La ley fue celebrada como la oportunidad para abrir a amplias masas de la población el, hasta entonces, privilegio de la lectura y la escritura. Sin perjuicio de ello, esto ocurre en el marco de la búsqueda de homogenización cultural y de disciplinamiento que valora los saberes de la cultura letrada en detrimento de la cultura, entre comillas, popular y oral. Para conversar sobre estos y otros aspectos de esta ley, tenemos hoy al destacado profesor Jaime Caicedo, quien nos ofrecerá una panorámica histórica sobre esta normativa. Y por su parte, nuestro profesor Jaime Retamal nos comentará sobre la proyección política que tuvo esta ley en nuestro país. Agradezco a ambos su participación en esta instancia, así como la actuación del profesor Daniel Ríos, quien oficiará como moderador. Y, por supuesto, al equipo de profesionales que está detrás de la organización de este evento. Estoy segura de que esta instancia nos permitirá repensar el sentido que ha tenido esta ley para nuestra escuela, lo que resulta ser aún más desafiante en el actual contexto en que la pandemia nos ha mostrado descarnadamente las diferencias en el acceso que hoy en día y en las actuales circunstancias podemos seguir observando entre los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, directora. Bien, también la palabra a la jefa de carrera de Educación General Básica de nuestro departamento, porque debo reconocer en ella que este conversatorio no hubiese sido posible si ella no nos hubiese alarmado hace unos días atrás respecto a esta gran fecha, este gran evento, que es un hito en la historia no solo de la educación chilena, sino que la historia como país,
creciente, naciente hace 100 años atrás, y la verdad que siempre detrás de los actos buenos, sobre todo existen personas, y este conversatorio existe gracias a esta alarma que colocó la profesora Paloma Miranda hace unos días atrás, y rápidamente hemos podido levantar este conversatorio, dada la importancia que tiene y en el contexto de las palabras de la directora Claudia. Así que mi reconocimiento en primer lugar a la profesora Paloma para que nos pueda dar unas palabras iniciales. Paloma. Buenos días a todos y todas. Agradezco al profesor Daniel Ríos sus palabras. Me parecía importante que nuestro departamento, como un departamento de formación de profesorado, tuviera algo que decir, ¿no? Frente a la conmemoración de un hito tan importante como lo fue la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Para no repetir lo que ya ha señalado tan elocuentemente y asertivamente nuestra directora, yo solo quisiera hacer hincapié en lo fundamental que fue la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria para la formación de las y los profesores de educación primaria en ese tiempo, ¿no? Hoy día lo que nosotros llamamos educación básica, probablemente la Ley de Instrucción Primaria junto a la reforma educativa de Frei Padre en la década de los 60, serán los hitos más importantes de la educación primaria o la educación básica a nivel nacional en la primera mitad del siglo XX. La Ley de Instrucción Primaria desató todo un movimiento educativo para la formación del profesorado. Aparecieron las escuelas experimentales, las escuelas normales de preceptores, que marcaron a hierro la formación de la identidad del profesorado de educación general básica, y nosotros hoy día miramos con cierta nostalgia, ¿no? La formación de las profesoras y de los profesores normalistas como una herencia que cuidar o que incluso rescatar en algunos aspectos. Así que me parece que este conversatorio nos invita a eso, nos invita a revisar este hito histórico tan importante para la conformación de la nación, un concepto al menos cuestionable en ese entonces y hoy día, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando en el sur de nuestro país, con el pueblo mapuche, por ejemplo, y todo el ideario nacional. Entonces, es interesante ver cómo un hito que marcó el país hace 100 años atrás sigue teniendo plena vigencia también hoy día y nos invita a hacer ciertos guiños o mirar al futuro. Así que me parece que es un bonito encuentro, una fecha que no podía pasar desapercibida en el mundo educativo, en el mundo de la formación del profesorado. Y aprovecho de agradecer a los Jaimes, a Jaime Caicedo y a Jaime Retamal por su buena disposición de siempre y en particular por estar con nosotros y nosotras en esta conversación, en esta reflexión el día de hoy. Y agradezco también a todas y todos los participantes que tenemos. Cada minuto va creciendo el cómputo de los participantes, así que eso también da cuenta del interés que suscita una reflexión como esta. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras. Bueno, a continuación queremos presentarle un pequeño video a modo de motivación, de contexto histórico, con imagen en blanco y negro de lo que ocurría hace 100 años atrás y que esta ley de alguna manera nos permite hoy día conmemorar un evento, como decía en un principio, ¿no? Y como han dicho Paloma y Claudia, no solo importante para la educación chilena, sino que también para todo el país y que tiene hoy día consecuencias más bien buenas que malas, en mi opinión, digamos. Bueno, César, ¿estás por ahí? Por favor, si puedes colocar el video. Gracias. Una
situación increíble. Un 62,5% de los niños del país no recibe ningún tipo de enseñanza. 1.600.000 chilenos son analfabetos. Cifras negras que se mantienen en el tiempo. Pero una ley promete cambiar las cosas. El destacado educador Darío Salas prepara un proyecto de ley de instrucción primaria obligatoria. Muchos intelectuales lo apoyan. Un encarnizado debate. Se dicta la ley de instrucción primaria obligatoria, la que asegura educación gratuita para todos los niños chilenos. Postales, un aporte al Bicentenario. Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, a 100 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, Escuela, Democracia y Justicia Social, hemos denominado este encuentro. Hay una tesis ahí, ¿cierto?, que conecta la escuela, la democracia y la justicia social, hoy día que se usa como término para dar cuenta de calidad y equidad. Nos acompañan en esta ocasión el profesor Jaime Caicedo. Él es profesor de filosofía, doctor en educación, especialista en historia de la educación chilena, director del Colegio Santa Isabel de Hungría y académico del programa de gestión y liderazgo escolar del Departamento de Educación. En el caso del profesor Retamal, Jaime también, como decía Paloma, tenemos un encuentro de Jaime y también tenemos otra coincidencia, también, al igual que el profesor Jaime Caicedo, es profesor de filosofía, ¿ya? Doctor en educación, académico del Departamento de Educación, profesor de política y sistemas educativos del Magíster en Educación, mención en currículum y evaluación de nuestro departamento. Vamos a ofrecer la palabra en primer lugar al profesor Jaime Caicedo. Él va a tener aproximadamente 15 minutos para su exposición y posteriormente vendrá el profesor Jaime Retamal para efecto de unos 15 minutos también. Posterior a la finalización del profesor Retamal, vamos a dar cuenta de algunas preguntas, de algunos temas, y también le hemos pedido en esta ocasión, a diferencia de los otros 4 conversatorios que hemos tenido como Departamento de Educación, es que incluso entre ellos puedan hacerse algún tipo de pregunta o algún tipo de complementación o debate si es que estiman conveniente, porque obviamente son 2 miradas que pueden tener coincidencia en algunos aspectos, pero también uno esperaría en un debate educativo algún tipo de diferencia entre ellos. Así que, sin más, vamos a dar la palabra al profesor Jaime Caicedo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las palabras de Claudia y Paloma. Para poder ubicar el contexto de la dictación de esta ley, yo me voy a referir a 3 hitos. Lo que pasó hace 100 años, hace 160 años, hace 178 años y hace 202 años. Voy a partir la explicación de atrás para adelante en el tiempo. En el 1818, es decir, hace 202 años, O'Higgins, como director supremo, emite un decreto en que obliga a todas las parroquias a que tengan una escuela parroquial. Para entender esto, recuerden que no había separación iglesia-estado, por lo tanto, el Estado podía ordenar a la iglesia porque los sacerdotes párrocos eran empleados públicos. Y en ese contexto podríamos decir que las escuelas parroquiales que existieron por cerca de 50 años en nuestro país fueron las primeras escuelas públicas de la República naciente. Hace 178 años, otro hito importante, la fundación de la primera escuela de preceptores a nivel latinoamericano y a nivel de toda América la segunda. La primera fue en Estados Unidos. Se funda en el año 1842 la primera escuela de preceptores, gracias a una dupla
que se formó muy importante en la historia de Chile, el presidente Bulnes y su ministro del Interior, ministro de Justicia, Culto y Instrucción Pública, y que luego sería presidente de la República, don Manuel Montt. Esta dupla logró recoger muchas personas que venían refugiadas del extranjero a asilarse a Chile, y esas personas fueron gravitantes en la fundación de la Escuela de Preceptores, como fue Domingo Faustino Sarmiento, que después será presidente de la Argentina. El mismo año se funda la Universidad de Chile, su primer rector, otro extranjero, venezolano, Andrés Bello, y en 1849 se funda la Escuela de Artes y Oficios, por otro extranjero que fue su primer director, Jules Yaries. Como ustedes pueden darse cuenta, estas dos personalidades, Bulnes y Montt, principalmente Montt, que era el intelectual, tenían una visión muy importante del futuro del país, como era formar una escuela de preceptores para que se prepararan los primeros profesores primarios del país en forma ordenada, sistemática, científica en lenguaje de hoy, que hubiera una primera universidad del Estado, la antigua Universidad de San Felipe que había fundado el rey Felipe II, ya no tenía prácticamente alumnos, había con todo el proceso de la independencia había sido bastante devastado en su quehacer académico. Y era necesario fundar una universidad propia del Estado de Chile, y así nace la Universidad de Chile. Y a su vez había que proyectar un Chile industrial. Imagínense, estamos comenzando la República, y la visión que tuvieron estos hombres de formar la primera escuela de artes y oficios para poder no solo vivir de la agricultura, como decía nuestra directora, un país eminentemente agrícola, sino que ir proyectándose a una naciente industrialización que solo se logrará 100 años después, cuando se funda la Corfo, por otro gran profesor y abogado, don Pedro Aguirre Cerda. Por lo tanto, este es el contexto que va a ir permitiendo que a lo largo del siglo XIX fuera creciendo con mucha importancia la educación en estos tres niveles. 12 años después de fundada la primera escuela de preceptores, el mismo Manuel Montt invita a unas monjas, las monjas inglesas, para que funden la primera escuela de preceptoras. De esta manera se consolida la formación no solo de hombres, sino que de mujeres educadoras. Y ahí llegamos a 1860, que es el otro hito que quiero comentar, justamente hace 160 años, en que Manuel Montt, siendo ya presidente de la República, va a dictar la ley de instrucción primaria, no obligatoria, primaria, a secas. Y el artífice intelectual de esto fue Sarmiento, que 3 veces estuvo exiliado en Chile porque era perseguido por el general Rosa en la Argentina. Y este señor Sarmiento escribió un libro de educación popular, y ahí están las bases de la necesidad que un país, para poder afianzarse, tiene que tener una buena educación para todos sus habitantes. La educación primaria era para todos los habitantes del país. Pero, desgraciadamente, los padres no enviaban los hijos a la escuela, los niños preferían quedarse en su casa o ir a trabajar con sus padres al campo, y eso llevó a que, como veíamos
en esa mini película al comienzo, al comenzar el siglo XX, cerca de el 60% de la población chilena era analfabeta. Se creaban escuelas. Gracias a la Ley de Instrucción Primaria de 1860 se empezaron a crear muchas escuelas, pero no habían alumnos. Es así entonces que en el año 1900, y ahí corrijo el video, ahí dice que el proyecto lo presentó Darío Salas. Darío Salas tenía 19 años en el 1900. Era estudiante en el pedagógico de la Universidad de Chile. Por lo tanto, no fue él el que presentó el proyecto, sino que un senador radical, Pedro Banen. Hay dos fuentes distintas. Uno dicen que el proyecto fue presentado en 1900, otro en 1902. En todo caso, la diferencia es mínima. Y tal como decía Claudia al inicio, va a haber un largo debate de 18 o de 20 años, según cuál sea la fecha verdadera del inicio del proyecto. Y había dos grandes fuerzas en pelea. Los radicales, ahí mostraron Valentín Letelier, McKeever, quizás el más importante en defenderlo inicialmente fue Enrique McKeever, y posteriormente va a entrar Darío Salas. Y otro grupo, que eran conservadores, también ahí mostraron un diario del año 1919 que decía que los conservadores se oponían a la ley de instrucción primaria obligatoria, y finalmente el 26 de agosto se promulga la ley de instrucción primaria obligatoria del año 1920. Ese es el contexto. Pero aquí hay que decir dos cosas más antes de brevemente decir qué pasó hacia adelante. En primer lugar, referido a nuestra universidad. La Escuela de Artes y Oficios se va a transformar en 1947 en la Escuela Técnica, en la Universidad Técnica del Estado. Y en 1981 en la actual Universidad de Santiago de Chile. Pero hay otro hecho relevante, y esto es muy importante para la señorita Paloma. En 1842, como ya dijimos, se formó la primera escuela de preceptores. Uno de los educadores que más colaboró en la segunda mitad del siglo XX con la educación primaria en Chile es don Abelardo Núñez. Y esta primera escuela de preceptores, que se fundó en la Plaza de Armas, se trasladó posteriormente a la Quinta Normal, hasta que finalmente en la Alameda se construyó el edificio de la escuela José Abelardo Núñez, nombre que se le puso una vez que murió este gran educador a la primera escuela de preceptores. Y esta escuela a José Abelardo Núñez va a ser traspasada a la Universidad Técnica del Estado en el año 1981 con motivo del DFL-1 dictado ese año por la dictadura militar, y cuyo ministro de Educación era don Gonzalo Vial Correa. Por lo tanto, la carrera de pedagogía básica de la actual Universidad de Santiago es la heredera directa de la primera escuela de preceptores, luego Escuela José Abelardo Núñez y finalmente Universidad de Santiago de Chile. Y otro hecho importante del pasado es don Darío Salas. Don Darío Salas fue una persona muy estudiosa desde joven, a pesar de venir de una zona absolutamente semirural, de lo que hoy se llama Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía.
provincia de Cautín. Estudió en la Escuela Normal de Chillán. Hubo más de 20 escuelas normales a lo largo de Chile, las cuales fueron cerradas por un decreto de Pinochet a fines del año 73, y la mayoría o cerraron o fueron traspasadas a universidades, como fue el caso que expliqué. Y luego se vino a Santiago a estudiar al Instituto Pedagógico. Como fue muy buen alumno, logró una beca y se fue a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Nueva York. Aunque no era profesor de ahí, John Dewey iba a hacer clases, se conocieron y Darío Salas pasó a ser como el John Dewey chileno, porque cuando regresó al país con su doctorado, fue en 1905 y regresó en 1909, pero en 1908 había traducido al castellano la obra que resume todo el pensamiento que va a desarrollar posteriormente John Dewey, que es Mi credo pedagógico. Y de esta forma, cuando llega a Chile y se empieza a interiorizar, ya en 1910 era profesor en la Universidad de Chile y dictó una charla sobre la necesidad de una ley de instrucción primaria obligatoria. Quizá de ahí viene el equívoco del video. Y en 1917 publica una obra maestra que se llama El problema nacional, bases para la reconstrucción de nuestro sistema de educación primaria. Y aquí hace un crudo diagnóstico señalando, entre otras cosas, el tema del analfabetismo, que lo pone como hito central. Y de ahí la necesidad de que se dictara una ley de instrucción primaria obligatoria con el objeto de que los padres se vieran obligados a enviar a sus hijos a las escuelas. Y a su vez, en ese mismo texto, señala que las bases para afianzar definitivamente la educación primaria en Chile son los planteamientos de la Escuela Nueva de Dewey. No me voy a extender mucho sobre eso porque sobre ello hablará mi tocayo. Por lo tanto, estos personajes que hemos ido mencionando y estos hechos históricos van indicando por qué se dio esta ley de instrucción primaria obligatoria. En el fondo, por la necesidad de que el país tuviera bajo analfabetismo y sus estudiantes, su población de la niñez, pudiera asistir obligadamente a la escuela. E insisto en el problema de obligadamente, porque uno de los artículos de la ley señala que todo padre, madre, tutor que tenga a cargo un niño antes de los 13 años, que no esté yendo a la escuela y que por lo menos curse 4 años de escolaridad, va a ser detenido, primero multado y en segunda instancia detenido. Y eso fue lo que ayudó a que empezara a disminuir el analfabetismo en Chile. Ahora, una última proyección para, estoy pasado un minuto nomás, unir lo que dijo Paloma recién. Estos 4 años van a transformarse en 6 a partir de 1928, a partir de una reforma educacional que se inicia el año 27, impulsada por Carlos Ibáñez del Campo, y que los grandes gestores van a ser las asociaciones de profesores, y que estos profesores en su mayoría están imbuidos del pensamiento de la Escuela Nueva de Dewey, porque Darío Salas y otras personas se habían encargado de formar asociaciones de profesores, crear revistas y en esas revistas publicar permanentemente artículos o reflexiones acerca
de democracia y educación. Porque el libro que publicó Darío Salas fue en 1917, un año después de que su maestro John Dewey publicara en 1917 el libro más conocido de él, Democracia y Educación. Luego, en el gobierno de Frei Montalva, en que se construyó una escuela diaria en los 2000 días que duró ese gobierno, y eso da cuenta de que a pesar de la ley de instrucción primaria obligatoria, seguía habiendo, cuando asume Frei el gobierno, un 16% aún de analfabetismo en Chile, y cuando termina el gobierno de Allende, 9 años después, no termina, es sacado del poder abruptamente, había disminuido a un 8% el analfabetismo. Y una de las razones es porque uno de los principales eslogan de la Revolución en Libertad era educación para todos, y una profunda reforma educacional, que tal como dijo Paloma, a mi juicio, es una de las reformas más importantes, por no decir la más importante, de la historia de Chile, porque aborda todo el sistema escolar, no solo la educación primaria, a la cual por supuesto se le dio énfasis, y se aumentó los años de escolaridad a 8 y pasó a llamarse educación básica. Posteriormente, en el gobierno de Lagos, en el año 2003, se elevó a 12 la educación obligatoria en Chile. En el año 2013 se elevó a 13 años. Sin embargo, este último año, que es el kinder obligatorio, aún no se pone en acción porque la ley que debe ejecutarlo aún no está aprobada en el Congreso. Ahora, ¿cuál era el eslogan fundamental de Darío Salas al fundar o promover, mejor dicho, la ley de instrucción primaria obligatoria? Que tenía que ser una educación pública, laica y gratuita. Gracias. Muchas gracias, profesor Jaime, por este recorrido histórico respecto a esta ley y las consecuencias que ha tenido hasta el día de hoy, y por esta explicación tan gráfica que uno ya pudiese ir comentando o generando alguna reflexión para posteriormente. Es que en este tipo de decisiones claramente políticas han participado distintos gobiernos y con distintos signos ideológicos, y eso habla de un país que ha ido creciendo, se ha ido formando con el aporte de los distintos sectores a los cuales pertenecemos. Enseguida entonces doy la palabra por 15 minutos al profesor Jaime Retamal. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Claudia por tus palabras, muchas gracias Paloma también por tus palabras, y también agradecerle a Jaime su contextualización histórica. Creo que ya las tres voces más los comentarios de Daniel han de una u otra manera encuadrado el significado, la importancia, el sentido de esta celebración, de esta conmemoración. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Quiero en primer lugar insistir en que estamos a 100 años, son 100 años de un desafío democrático mayor que aún persiste, que aún está vivo. No es un desafío democrático que hayamos cumplido. Esta es la marcha que organizó Darío Salas con estudiantes afuera de la Moneda. Ustedes pueden ver ahí a Portales cuando estaba en otra posición, no en la posición que está ahora cerca de la Moneda, ¿cierto? Y esta es una marcha que organizó Darío Salas, como ustedes ya han escuchado. Él es uno de los protagonistas de esta historia. Y en una de las anécdotas más conocidas de este acontecimiento está la anécdota de la amenaza de Darío Salas a los parlamentarios de que si no aprobaban esta ley, él iba a hacer marchar
a 1 metro de distancia hacia adelante y hacia el lado, a cientos de estudiantes por afuera del Congreso que hicieran, ¿cómo se dice?, sonar su zapato para que adentro del Congreso se escuchara el sonido de la marcha de los estudiantes para obligar a los parlamentarios a aprobar esta ley. Porque como se ha dicho también, fue parte, y siempre han sido parte de las reformas educacionales, de un encarnizado debate. Y bueno, esta ley fue, ¿cómo se dice?, bautizada como una ley salvadora, como la ley salvadora, de esa magnitud. Esa era la promesa que tenía esta ley. Y de ahí esta marcha, que es muy significativa. Estas son fotos del diario El Mercurio de la época, y es una marcha muy significativa. A lo mejor, para los que son más jóvenes, piensan que inventaron la idea de marchar con la bandera chilena y con la consigna de educación pública, laica y gratuita. Pero resulta que, como acabamos de escuchar, ya lo dijo Jaime Caicedo, esta es una consigna que ha estado presente muchísimo tiempo en la historia de la educación chilena. Y es una demanda de la educación que, ¿cómo se dice?, que ha permanecido durante mucho tiempo. Esta performance de la bandera la hizo también Darío Salas. Vemos la segunda foto también muy conocida de la marcha. Y ahí va Darío Salas con su sombrero en la mano, sus bigotes característicos y su look de corte de pelo, ¿cierto?, también muy característico. Llevando la bandera, y ustedes ven ahí a Portales, marchando frente a la moneda de Darío Salas con estudiantes y con profesores, ¿cierto?, ante esta ¿cómo se dice?, gran noticia. La década del 20 fue una década donde hubo mucha discusión en torno a ¿cómo se dice?, a la educación. Y sin duda, como también lo dijo Jaime Caicedo, aquí hay una inspiración pragmatista, y del pragmatismo más progresista que haya existido hasta el día de hoy, que es el pragmatismo John Dewey, que a partir de los múltiples populismos que hoy en día podemos constatar en el mundo, sus obras están siendo reeditadas, porque en las obras de John Dewey encontramos una crítica al conservadurismo, en este caso al conservadurismo educacional, y encontramos una propuesta concreta para democratizar la sociedad y para democratizar la cultura. Y en este caso, Darío Salas, su libro, ¿cierto?, El Problema Nacional, pone en el tapete esto que se llamó la indigencia infantil masiva. La no existencia de escuela, la falta de escuela, la falta de profesores, la falta de materiales escolares, sumada a esta indigencia infantil masiva que de una u otra manera obligaba a los niños a deambular o a trabajar. Y Darío Salas aquí yo discrepo un poco de lo que dice Jaime Caicedo. Darío Salas conocía, antes de partir a Estados Unidos, conocía ya la obra de John Dewey, pero eso es como parte más bien de una discrepancia menor. Darío Salas compartía con John Dewey la idea de que democratizar la educación es democratizar el futuro de los niños y las niñas. Yo creo que uno cuando empieza a tener, lo digo sin ánimo de polemizar, ¿cierto? Cuando uno empieza a tener nietos, uno comienza a pensar en el futuro, así se acostumbra a decir. Y parece que el futuro emerge con los nietos. Muchos autores, muchos filósofos de filosofía política de la educación insisten en la idea de que pensar en la educación de los niños es pensar en el futuro. La democracia, democratizar la educación es democratizar el futuro de los niños, darle la oportunidad a cada niño de imaginar, diseñar y pensar su propio futuro. Y aquí Darío Salas muestra su lado más crítico. Es una de las citas más relevantes de su texto. Dice, Chile pretende ser una democracia, pero resulta que la desigualdad de cultura está perpetuando las diferencias de clase.
mantiene en la condición de siervo o de paria a una fracción nada pequeña de la sociedad y condena a una parte de esta, aún más considerable, a no vivir si no es con sujeción a normas de vida inferiores. Darío Salas con expresiones bastante duras, ¿eh? Bastante duras. Porque la democracia es algo que hacia lo cual, es algo que se consigue mediante el voto, es cierto, pero es algo que también hay que luchar para conseguirlo. No es algo que como se dice, se consigue fácilmente. Y la lucha de Darío Salas es muy interesante. El segundo aprendizaje, no solamente de lo que pasó en la década del 20, sino que como dijo Paloma, Claudia, Daniel y Jaime, ¿cierto? Las posteriores décadas han requerido ¿cómo llamarlo? Lo que hoy día tan manidamente se usa, la unidad política. ¿Mm? Y parece que esto fue muy, muy, muy relevante en la década del 20. Comenzamos a darnos cuenta de que no había una unidad política, no había una voluntad política para llevar adelante estas reformas. ¿Mm? Reformas que no solamente obligaban al Estado, sino también a los privados. Los privados tenían la obligación de crear escuelas, mantener escuelas, financiar escuelas. Recordemos, esto está inspirado en en ideas norteamericanas de lo que es la democracia. Y ya en Estados Unidos, ¿cierto? Los padres fundadores de la democracia norteamericana insistían en que los que tenían más tenían que apoyar a las escuelas públicas con el financiamiento. La democracia, por lo tanto, la democracia educativa no se alcanza sin la voluntad política de todos los sectores. Y hoy por hoy, por Dios que esto es vigente para lograr un financiamiento estable, seguro, amplio y sostenible. Hoy día nos damos cuenta con la pandemia, ¿cierto?, de que hay nuevos recursos, nuevos financiamientos que realizar, como por ejemplo, ya que no podemos volver a la escuela, qué bueno sería que cada niño y que cada joven en edad escolar tuviera la oportunidad de tener una banda ancha completa, una tablet y un notebook en su casa para tener educación virtual, pero lo que realmente sabemos es que con la pandemia la fractura social y la fractura escolar se ha vuelto expuesta. ¿Ah? Hoy en día, más que nunca, sabemos que esto pasó. Esta crítica la hizo ya el año siguiente a la promulgación de la ley Recabarren, Luis Emilio Recabarren. Y él insistió muchísimo en que esta ley era ley muerta si no había financiamiento, si no se avanzaba en la concreción de la ley. Bueno, y lo último que quiero decir es que esta ley, y ninguna ley en realidad, se hace sin los profesores. La democracia educativa necesita de los profesores. Ya el año 1923 se había formado, al alero de este movimiento, ¿cierto?, la Asociación General de Profesores, duramente criticada por Alessandri Palma. Y ella, desde su creación, en 1923, promovía una reforma integral de la educación pública inspirada en la educación nueva, inspirada en John Dewey. Y miren lo que proponía. Proponía la idea de que la escuela debía ser un espacio abierto, no un templo sagrado, sino un espacio abierto. La escuela debía ser un lugar estimulante, práctico, con talleres, con campos de cultivo, en que los niños debían participar, los profesores también, los padres, la comunidad en general. La escuela como un espacio abierto, la escuela como un continuo democrático, ¿no? La escuela no como un lugar donde se forman las élites, sino un lugar donde se cultiva la democracia. La escuela también debía estar centrada en la personalidad, en las habilidades, en los intereses de los niños, reconocidos como seres en formación, inquietos, activos. ¿Se fijan? Ya estaba asumido el giro copernicano iniciado por Rousseau, en el que los niños están al centro de la cuestión escolar y son reconocidos como sujetos activos. Y la escuela debía ser conducida por profesores críticos que interpretaran, trabajaran y decidieran sobre su propia realidad educacional, no conducida por burócratas que vienen, como le llamaba Paulo Freire, burócratas de la mente, que lo único que pretenden es estandarizar la educación, controlarla desde el Estado, cualquiera sea el color político, da lo mismo, sino una educación más bien descentralizada y llevada adelante por los profesores y las comunidades y los niños. Fíjense ustedes, a 100 años de una reforma, ¿y cuánto podemos hablar
de lo que significa la política educacional y cuáles son los desafíos de la política educacional en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Retamal. Bueno, vamos a tener un minuto para poder, si quieren hacer algunas preguntas o a colocar algunos temas. Les pediría, si lo escriben por chat, cosas gruesas desde el punto de vista al cual se puedan referir los panelistas. Hay un comentario de Silvia, me imagino, Silvia Contreras, de nuestro Departamento de Educación. Miren, para los dos Jaime. Ella encuentra interesante y relevante la historia de la educación en Chile, sobre todo un poco la trayectoria que nos mostró Jaime Caicedo desde la naciente República de Chile hasta el día de hoy. Entonces, es relevante la historia de la educación en Chile y latinoamericana para la formación docente. Entonces, ahí puede haber un tema que a lo mejor ustedes podrían plantear ahí cómo lo observan, cómo lo valoran, y la importancia que tendría lo que señala ella, y también la memoria como elemento central de las transformaciones educativas que se requieren desde el punto de vista de este país, de nuestro país, 100 años después de esta promulgación de esta ley de educación primaria obligatoria. Les pediría así a los comentaristas, para poder más dar participación a los concurrentes, respuestas bien precisas o claras, o dejar poteando la pelota ahí con dudas, preguntas hacia el futuro, digamos. Jaime Caicedo, estás muteado. Estás muteado. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. En las escuelas primarias, que como dije antes, eran exactamente 26 a lo largo de Chile, había dos asignaturas claves: filosofía e historia de la educación chilena. Desgraciadamente, cuando las normales pasaron a las universidades eliminaron la asignatura de historia de la educación y posteriormente se ha eliminado la de filosofía de la educación. En el año 1985 más o menos, el profesor Luis Celis, que fue decano de la Universidad Católica, junto a otras personas en la cual yo, un bebé, tuve el orgullo de estar a su lado, formamos la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, que aún existe. Y esa sociedad tenía como objetivo concientizar a las universidades en la necesidad de dar formación en historia de la educación a sus estudiantes. Porque para poder entender lo que hoy sucede en educación, hay que entender el origen de nuestra historia educacional. Y una última cosa sobre el segundo punto. Parece que, a pesar de lo avanzado que eran los amigos radicales y librepensadores de comienzo del siglo XX, hubo un error que, a mi juicio, explica en parte el drama que hoy día vivimos en la Araucanía. A nuestros ancestros, ya sea araucanos o aymara o rapanui, en la escuela se les enseñaba a leer en castellano. Y si no sabían o no aprendían a leer en castellano porque no sabían castellano, eran tontos. Entonces, el gran error del Estado de Chile fue no tener escuelas bilingües para enseñar a leer a los niños en su lengua vernácula. Paraguay, que es un país más atrasado desde el punto de vista educativo que Chile, sin embargo, tiene educación bilingüe. Y uno en la plaza de Asunción se encuentra con personas de diversas edades hablando en su lengua materna. Es importante a su vez señalar que en toda esta historia de la educación chilena, lo relevante ha sido ir rescatando lo fundamental
de cada momento histórico. Y eso hoy día a veces nos olvidamos de aquello. Y pareciera que Chile, bueno, ya hubo un señor que dijo que Chile partía en el año 73, pero pareciera que hay otros señores que dicen que Chile va a partir cuando mi partido o mi grupo gobierne. La historia es la forma viviente de demostrar cómo se va avanzando. Y gracias a la democratización de la educación, Chile tiene más de 10 años de escolaridad promedio hoy día, igualando a países de la OCDE como España y Portugal. Ok, muchas gracias, Jaime. No sé, Jaime Retamal, si deseas en este tema. Les pediría más, hay varias preguntas, entonces bien precisión respecto a los comentarios o respuestas de ustedes, por favor. No, simplemente yo quiero contar que hay un grupo de estudio muy interesante que lleva adelante Leonora Reyes, la historiadora Leonora Reyes, y que enfatiza el ámbito de la memoria, y que es ¿cómo se dice? Un grupo de estudio muy interesante, y tiene un libro que quiero recomendar que se llama Palabra Docente, narrativas de profesores y profesoras del sistema escolar en el Chile actual. Aquí está el libro. Palabra Docente, parezco el show de los libros. Es un libro muy interesante porque, repito, se llama Palabra Docente, Leonora Reyes. Es un libro que trata de recuperar esto que dice Silvia, que hay una memoria en los profesores, que hay una memoria que hay que recuperar, que hay una memoria que hay que relevar. Y lo otro es, efectivamente, la formación docente de profesores y profesoras ha sido una cuestión fundamental en nuestro país. Me parece que es lo que ha contribuido a lo que 559656995 dice en su comentario. No tiene nombre, tiene un número, parece como la novela esta, Las hormigas, que tenían número, 56995, insisten que hay que mirar los procesos, y claro, la clase media, como él dice, la irrupción de la clase media ilustrada, fue posible por estos profesores y estas profesoras que de una u otra manera dan cuenta de cómo los procesos de educación fueron posibles, estos procesos, esta irrupción incluso de los movimientos sociales, como dice 56995, se hicieron posibles. La formación docente en este país ha sido una cuestión fundamental, pero lo que yo quería enfatizar no era tanto los hitos, como él dice, sino más bien el proceso de esta cuestión, que a mí me parece que hasta el día de hoy sigue estando presente, que es la necesidad de recuperar la memoria, como dice Silvia, recuperar los espacios comunitarios, recuperar el sentido democrático de la educación, no como una cuestión puramente ideológica de un ala izquierda o de derecha, sino como una cuestión que tiene a los niños como protagonistas y debiera tenerlos a ellos como protagonistas, es la construcción del futuro. Ok, gracias, Jaime. Bueno, en general llegan felicitaciones y agradecimientos a este encuentro de los dos Jaimes, ¿ya? Más encuentro que desencuentro por el momento, y voy a tratar de dar cuenta de todo lo que están planteando, porque hay preguntas de distintos temas, algunos van a quedar ahí lamentablemente en el chat, lo pueden ir leyendo ustedes, y también les voy a pedir nuevamente a mis dos queridos Jaimes, lo más preciso en los comentarios para el tema del tiempo, por favor, si son tan amables, hagan un esfuerzo. Yo sé que para los profesores de filosofía y los doctores de educación es complicado la síntesis, pero les pediría un esfuerzo para que podamos dar cuenta de todos los temas y preguntas tan interesantes que nuestros invitados que nuestros concurrentes están señalando. Acá Mauricio dice, bueno, felicitaciones para ambos expositores. Una pregunta, ¿qué rol jugaba la República que los establecimientos educacionales en su identificación como escuela, colegio república? ¿Por qué se llamaban colegio república? Tal vez ahí Jaime Caicedo pudiese darnos algún dato de manera bien sintética. Bueno, colegio era el nombre más bien de los colegios privados, particulares, y sobre todo de la Iglesia Católica,
que eran los que existían mayoritariamente antes de Pinochet en Chile. Todas las escuelas o colegios que hoy día existen con nombres ingleses de sostenedores privados, esos no podían existir porque la subvención se pagaba diferida y por lo tanto había que tener capital. La iglesia tenía capital y por eso podía funcionar. Pero república era justamente porque Chile quería afianzarse como república, pero a su vez había otros países que también se afianzaban como república. Y así tenemos colegios como República de Brasil, República de Colombia, etcétera, que era más bien el lado de la educación pública el que usaba ese concepto. Ok, muchas gracias. Acá Esteban está preguntando, o plantea, dice, igual la transición de un estado docente a un mercado docente, en opinión de él. Solo demuestra la precariedad actual del proceso y del profesorado como trabajador. ¿Qué pueden decir respecto a ese tema? Tal vez también hacer la tensión entre profesorado como trabajador, o somos profesionales en la educación, por lo tanto tiene una connotación distinta, y no tan clasista como lo plantea Esteban. No sé cómo lo ven ustedes. No sé, Bueno, Jaime. yo Jaime creo Retamal. Sí. que la introducción de las dinámicas de mercado y las dinámicas de privatización y de endoprivatización impulsada por la dictadura militar de Pinochet, de una u otra manera vinieron a transformar el sistema no solamente desde su estructura, sino también desde dentro. Es una transformación global. Para algunos, esto es un experimento, el famoso experimento de la dictadura militar. Para mí no es un experimento, para mí es un fenómeno extremo, y tiene que ser tratado así, como un fenómeno extremo y no como un simple experimento. Y en ese sentido me parece a mí que pone ¿cómo se dice?, al profesorado, que debe ser entendido desde su función docente, como trabajadores de una maquinaria, o de una especie de una estructura de mercado. Y eso de una u otra manera le hace mucho daño a la identidad docente y a lo que deberíamos promover como identidad docente. Pensemos, por ejemplo, en la carrera docente, que de una u otra manera tiene incluido en su lógica dinámicas de mercado para conseguir mayores recursos, dinámicas individualizantes, dinámicas que no promueven la cultura de trabajo en equipo, que no promueven la cultura docente al interior de la escuela. Entonces, es una, por decirlo de alguna manera, una pregunta muy controversial, porque de una u otra manera tenemos la intención de tener una identidad docente y profesional, pero por otro lado el sistema de una u otra manera no ha promovido, sino que el hecho de tratarnos como simples trabajadores de la educación. Creo yo que también hay muchas preguntas respecto de esto. Para los próximos 100 años y para la nueva Constitución deberíamos pensar en mucho más seriamente algunas cuestiones relativas a la educación, y una de ellas es precisamente el rol que juegan los profesores en la construcción de la democracia. Ok, muchas gracias. Tengo que leer la pregunta de Paloma Miranda, que es nuestra colega del Departamento de Educación y jefa de nuestra carrera de Educación General Básica, porque si no después me va a retar. Así que voy a leer lo que le plantea Paloma a Jaime Retamal. Dice, desde lo que hemos avanzado en estos 100 años, Jaime, ¿cómo ves el desafío democrático mayor? Mencionando en tu exposición hacia el futuro, sobre todo, en el actual contexto de pandemia y o frente al actual conflicto mapuche que se vive en la 9ª región. Por supuesto que hoy día tenemos, muchas gracias por la pregunta, Paloma, es muy difícil la pregunta. Yo creo que tenemos nuevos desafíos, tenemos nuevas sensibilidades también, que de una u otra manera también han tensionado la democracia. Y creo yo que una escuela democrática del futuro no puede ser pensada como una escuela etnocentrista, europeizante, que no considera a sus pueblos originarios, que no considera el plurilingüismo, que no considera la multiculturalidad, la interculturalidad, que no considera
¿cómo se dice? Los nuevos desafíos que nos vienen desde, por ejemplo, el feminismo y su, ¿cómo se dice? Y su demanda y sus derechos, pero también creo yo que también hay mucho que crecer en cuestiones que son más bien de orden clásico, como por ejemplo infraestructura. La infraestructura de la escuela pública está por los suelos. La infraestructura escolar en nuestro país es muy endeble y necesita muchos billones de dólares de financiamiento para poder afianzarse nuevamente. Se necesita una discusión mucho más seria entre la coyuntura libertad de enseñanza y derecho a la educación. ¿Qué rol va a jugar el emprendimiento educacional privado en los próximos 100 años? Eso también es una cuestión que hay que planteársela. Mi punto de vista es que estamos asistiendo al fracaso, termino, mi punto de vista es que estamos asistiendo al fracaso de la libertad educacional entendida como mera empresa, y estamos viendo nacer un nuevo modelo de libertad educacional. Y termino con esto. Creo yo que la nueva sensibilidad que hoy tenemos respecto de lo que es la infancia también debería ocupar un rol fundamental en los derechos educativos, los niños como sujetos y no como simples entes pasivos, por decirlo de alguna manera. Okay. Me faltó una que tiene que ver con el planteamiento ecológico y con la nueva sensibilidad ecológica que debemos también tener como democracia. Ok, aquí hay una pregunta de Juan Pastel, pero se la voy a dirigir a Jaime Caicedo porque le pregunto a los dos, pero le voy a pedir a Jaime Caicedo que la reflexione. Me imagino frente al tema pueden haber distintas aristas o enfoques. Dice la FOCH, la Federación Obrera de Chile, era contraria al Estado docente, más bien no a la educación, plantea Juan, porque consideraban que el Estado estaba en manos de la burguesía. Para ello financió cerca de 40 escuelas. ¿Cuál es su opinión al respecto, Jaime Caicedo? Bueno, la afirmación que él hace es cierta. Yo algo insinué recién. Los liberales de la primera mitad del siglo XX eran más bien elitistas, porque desarrollaron mucho el asunto intelectual, pero la política no llegaba totalmente a la base. La educación, y también se dijo tanto por mi tocayo como por mí antes, la escuela básica o primaria en ese entonces no tenía todos los recursos necesarios. Se invertía, por ejemplo, en construir escuelas o adaptar casas en escuelas, pero luego no tenían los recursos suficientes para contratar los profesores que se requerían para ese lugar. Por lo tanto, hay algo de verdad en la afirmación que hace el colega, porque en general todas nuestras capas dirigentes han sido, en cierta forma, elitistas, porque pueden pensar con el pueblo y para el pueblo, pero yo no estoy metido en eso. Yo estoy en el mundo que piensa, en el mundo del intelecto. Pero eso es descuidar, y voy a aprovechar de agregar algo a lo que recién dijo mi tocayo, que la escuela pública en general ha cometido el error de no considerar todas las culturas. Y eso tiene que ver con el sistema educativo centralizado que la República instaló. Porque primitivamente se pensó que con un sistema educativo centralizado y único, de Arica a Punta Arenas, pero en ese entonces era de Copiapó nomás hasta el Biobío. Acuérdense que los mapuches fueron sometidos después de todos los personajes que hemos nombrado, después de Mon. Entonces, se pensaba que así se iba a afianzar la democracia, porque iba a haber un pensamiento único. Sin embargo,
grandes educadores chilenos, y uno de ellos, que fue profesor mío y premio nacional, Abraham Mayenzo, desde la década del 80, viene planteando que cada unidad educativa debe tener, de acuerdo a la idiosincrasia que sirve, su propio proyecto educativo. Y eso, desgraciadamente, ha estado puesto en la LOCE, después se mantuvo en la Ley General de Educación, y sin embargo hay muy pocos proyectos educativos que respondan a la idiosincrasia cultural de cada pueblo. Y creo que ahí hay mucho por hacer hacia el futuro. Ok. Jaime Caicedo, en esa misma línea, porque lo que se plantea desde la FOCH es una perspectiva, una arista del pensamiento. Acá Estela te pregunta si puedes vincular o plantear algo respecto, en el término de educación, al pensamiento educativo del padre Hurtado y su relación con Dewey. Bueno, recién en la exposición no lo dije, pero en Chile ya quedó claro que el pensamiento de Dewey llegó de manos de gente laica. Y para entendernos mejor, quizás la gente joven que está viendo no lo va a entender así, pero en la segunda mitad del siglo XIX hubo una pugna muy fuerte entre masonería y catolicismo. Y la masonería era la que estaba políticamente hablando, representada en el Partido Radical. Y cuando llegó Dewey a Chile, su pensamiento era muy resistido por los católicos porque lo trajeron los masones. Y ahí está la gran obra que hizo Alberto Hurtado, que siempre se le conoce como el curita bueno, el hogar de Cristo, pero a mi juicio lo más importante de Alberto Hurtado no es eso, sino que es lo que él hizo con su tesis doctoral y la influencia que tuvo posteriormente en el país, porque él cristianizó a Dewey. Su tesis doctoral es la pedagogía de Dewey ante las exigencias de la doctrina católica. Y él descubre 14 principios educacionales de Dewey conciliables con el catolicismo. Esto la defiende en el año 35, él vuelve a Chile en el año 36 y empieza a difundir su tesis en artículos en las revistas especializadas que tenía la Iglesia y la Universidad Católica en ese entonces. Pero, ¿por qué señalé algo que era muy importante para Chile? Porque como los liberales, librepensadores, masones, dominaban el pensamiento educativo, la filosofía que inspiraba el sistema público chileno era de esa tendencia. Y eso existió desde 1860, cuando se consolida el Estado docente, con la Ley de Instrucción Primaria, hasta 1964. Y a partir de 1965, Frei Montalva cambia el escenario y la línea de pensamiento que va a inspirar el sistema educativo público va a ser el humanismo integral de Maritain y de Mounier. Pero gracias a Hurtado, y para dejar tranquilo a los radicales que dominaban el escenario educacional y político, dijo, pero la pedagogía que vamos a aplicar va a ser la de los discípulos de Dewey, Tyler y Bloom. Y ahí tuvo un papel muy importante un antiguo profesor del programa de magíster de la USACH, también premio nacional, el profesor Leighton Soto. Ok, muy bien, muchas gracias, Jaime. Jaime Retamal, de parte de la profesora Elisa Loncón. Para los dos, Jaime, pero por el tema de tiempo, te la traspaso a ti, Jaime Retamal. Bueno, mil gracias para los dos. Elisa pregunta, ¿qué conceptos puedes relevar en los derechos a la educación pública en la nueva Constitución para los próximos 100 años? Esta es una pregunta osada porque te está tirando el tema 100 años más, así que vamos a escucharte con atención. Sí, bueno, yo estaba respondiendo delante a esa misma pregunta. Agradezco mucho a la profesora Elisa Loncón. Yo he seguido de cerca sus intervenciones durante la pandemia.
y me parece a mí que ella ha mostrado una sensibilidad bastante clara y precisa respecto a cuáles son estos temas que tienen que, ¿cómo se dice?, estar presentes en una nueva constitución. Por eso hablaba de la introducción de una democracia plurinacional, plurilingüística, que aprendiera no solamente a incorporar a los pueblos originarios políticamente, sino también culturalmente, que pudiéramos aprender de su sabiduría, de su filosofía, de su modo de ver el mundo. No es solo una cuestión no es solo una cuestión de asumir de manera puramente burocrática la existencia del pueblo original, sino que también podamos ser capaces de comprender su visión del mundo, de comprender su relación con la naturaleza, de comprender su relación con el universo, de comprender la relación que ellos establecen consigo mismos, no por una cuestión tampoco de folclore o una cuestión de turismo, ¿cómo se dice?, cultural, sino por una cuestión realmente seria, filosófica, profunda. Pues lo que podemos aprender es muchísimo, sobre todo hoy en día, cuando de una u otra manera las democracias están siendo desafiadas por cuestiones más de fondo. Yo quería también insistir en algunos que habían dicho si la educación puede ser o no comunitaria versus nacional. Claro que sí. Esa inspiración es una inspiración que que es profundamente pragmática, y te quiero decir a la persona que lo preguntó, que es también profundamente marxista, pero de marxista de Carlos Marx, no marxista de la Unión Soviética. Y Marx la copió de Estados Unidos. Si tú revisas los textos, la copia de la experiencia de Estados Unidos. La educación comunitaria es la idea de que pueda existir un financiamiento nacional, pero que las comunidades se hagan cargo de la educación y que los profesores puedan participar. Aquí hay una persona también que dice que las generaciones jóvenes, en los comentarios, tienen mucho que decir. Por supuesto que tienen mucho que decir. Hoy día, los que entraron a la universidad a estudiar pedagogía nacieron en el año 2002. Son personas que no tienen una cantidad de prejuicios y de arcaísmos que nosotros sí tenemos. Y ellos tienen mucho que decir, mucho que aportar. Y desde esa perspectiva también hay otra persona que dice si podemos comparar los analfabetismos. Y yo creo que, claro que sí, sin duda que hay un analfabetismo que es el analfabetismo de la letra, como decía Paulo Freire, pero hay otro analfabetismo que es el analfabetismo de la lectura del mundo, que es tal vez el más radical. Carta a quien pretende enseñar, de Paulo Freire, insistía mucho en esto, ¿no?, de que tenemos que aprender a leer el mundo, que ese es el analfabetismo real, cuando no sabemos leer el mundo y comprender el mundo y transformarlo en consecuencia. Así que me parece a mí que claro que podemos jugar con la idea de analfabetismo y plantearnos nuevos desafíos para los nuevos analfabetismos, que no es solo una cuestión digital, ¿ah?, que no es solo una cuestión de nuevos soportes, sino que también el analfabetismo es una cuestión sumamente profunda. Mira tú el analfabetismo que hay en igualdad de género, el analfabetismo que hay en igualdad de oportunidades, el analfabetismo que hay en igualdad de ¿cómo se dice?, de recursos, por jugar con la palabra, por metamorfosear la palabra, ¿cierto? Tenemos muchos analfabetismos hoy en día que develar, mostrar y por los cuales tenemos que luchar. Y son ustedes, las generaciones jóvenes, las que tienen la posta, por supuesto. Y tú puedes ver en la historia de Chile cómo los profesores, desde dentro de la sala de clase, no desde fuera, no solamente en la calle, sino en la sala de clase, han tratado de buscar transformaciones. Ustedes, los jóvenes, tienen que imitar eso, por supuesto. Gracias, Jaime. Ahí voy aprovechando... Perdón, ¿me permite una cosita Sí. para los que pueden asustarse con Marx? Una distinción que no la señaló Jaime es que hay un joven Marx y un viejo Marx. El joven Marx era el que quería liberar al hombre, y el viejo Marx es el de la dictadura del proletariado. Entonces él se está refiriendo al joven Marx en la exposición o en la acotación que hizo.
Ok, en esa línea yo, como es un conversatorio, igual quiero que discuta la tesis de Jaime Retamal, profesor Caicedo, respecto a la educación comunitaria. ¿Usted tiene otro referente para efecto de educación comunitaria? Claro. Y donde además hay gente que me está escribiendo para efecto de los valores y todo lo que es la formación que va más allá de lo cognitivo específicamente. Pero yo Profesor creo Caicedo. que todas las aguas llevan al mismo lugar, así como todos los caminos llevan a Roma. La comunidad, ¿qué significa? Tienen algo en común. Y el fundamento filosófico del concepto de comunidad está en la relación dialógica yo-tú que plantea Buber, por ejemplo, o que plantea Marcel, filósofos contemporáneos del siglo XX. Y ahí está acentuado el concepto de lo que debe ser común. Ahora, toda organización, para poder mantenerse en el tiempo, paso a mi lado de gestionador, es posible que se mantenga si cada uno de los componentes del grupo dejan sus intereses personales y se unen a los intereses comunes del grupo. Y una comunidad va a poder avanzar en la medida en que sus miembros dejen de lado o pospongan sus intereses particulares y privados y miren el conjunto, el bien común. Y el bien común es otro concepto, perdonen que lo diga, pero su origen está en el cristianismo. Y por lo tanto, ahí está la base de la verdadera comunidad. Y en Chile comenzó a hablar de comunidad educativa, recuerdo, a otra premio nacional, también profesora mía, Beatriz Ávalo. Yo fui alumno de ella en el Pedagógico de la Católica y en la década del 60 se empezó recién a hablar en estos términos de la comunidad educativa y que la comunidad educativa era no solo el grupo de alumnos o el grupo de profesores, sino que también el grupo de apoderados y en lo posible el conjunto que rodea a ese establecimiento, es decir, los vecinos. Ok, bueno, voy a unir, yo creo que un poco en la hora ya está muy interesante el conversatorio. Hay dos personas, tratar de unir en un tema, tal vez los dos si quieran plantearlo, lo han señalado varias personas, la poca presencia femenina en esta trayectoria histórica de mejoramiento de la educación. Todos sabemos que muchas mujeres notables han hecho aporte importantísimo a la educación chilena. En particular, para los dos, Jaime, como para finalizar, el rol, la propuesta educativa de Gabriela Mistral, de Irma Sala, tú hablaste de la profesora Ábalos y otras tantas mujeres que han hecho un gran aporte a la educación, y sobre todo pensando que la profesión nuestra es femenina, pues, ¿sí? En general, 70-80% de las profesoras en Chile son mujeres y el 10-20% profesores varones. Jaime, no sé si alguien quiere Bueno, plantear un tema ahí. como dice Estela Socía, ¿cierto? Las mujeres hemos sido un aporte en la educación, sobre todo en los más pequeños. Pero la historia de la educación chilena tiene, tú ya nombraste ya, Gabriela Mistral, Irma Sala, Amanda Labarca, tiene un montón de Olga Poblete, grandes mujeres que de una u otra manera la cultura historiográfica silencia, oculta, no muestra, porque también ¿cómo se dice? El prurito educacional es bastante radical, ¿cierto? Las mujeres siempre han sido bastante más radicales que en su propuesta y en su apuesta educativa. Entonces, desde esa perspectiva, ellas forman parte de una vertebración crítica, progresista, que ha sido molesta para el poder, que no ha sido grata para el poder. Entonces, las mujeres de una u otra manera tienen que ser relevadas en la historia de la educación chilena y forman parte
de la apuesta más progresista y de la apuesta más transformadora de la educación en nuestro país. Respecto de la feminización del profesorado, de la labor docente, creo yo que es importante también darnos cuenta de que estamos hablando de una mujer que es profesora, de una mujer que es madre, de una mujer que es trabajadora, de una mujer que dada en la cultura patriarcal y machista, tiene que, de una u otra manera, dar cuenta en distintos frentes. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente que es obligatorio relevar eso. Y bueno, y acá tenemos la oportunidad de crear un bonito panel, ¿cierto?, del Departamento de Educación para poder discutir y hablar en mayor profundidad respecto a este tema. Ok, gracias, Jaime. Yo quisiera agregar algo sobre las damas. En primer lugar, ya han sido nombradas varias de ellas, pero es importante entender algunas cosas. Tanto Amanda Labarca como Irma Salas eran de la misma línea de Darío Salas. Irma es hija de Darío Salas. Las dos estudiaron en Estados Unidos con Dewey. Y lo más importante de las dos es que el Liceo Experimental Manuel de Salas lo fundó Amanda Labarca cuando ella era directora de educación secundaria en el Ministerio de Educación en el año 1931, y desde el año 1932 hasta el año 42, 10 años, Irma Salas, que acaba de volver en el año 30, había hecho su tesis doctoral en Estados Unidos, acaba de volver con su doctorado, puso en práctica en ese liceo experimental Manuel de Salas todos los principios pedagógicos de Dewey. Y eso es hacer la antesala de la reforma educacional de 1945, que se llama Reforma Gradual de la Enseñanza Secundaria, y que la encabezó Irma Salas. Ahí hay conceptos que aún están presentes en nuestro sistema escolar, como centros de alumnos, como consejo de curso, como orientador, que desgraciadamente el coronel ya se había convertido en general Ibáñez en el segundo gobierno, detuvo la reforma gradual de la educación secundaria porque se partió con 6 liceos para impulsar lo que se había hecho en el Liceo Manuel de Salas a todos los liceos de Chile, y en la medida en que iba a seguir avanzando en otros liceos, Ibáñez lo detuvo, pero sin embargo mantuvo esos principios que acabo de señalar. Y otra cosa de personajes que no han sido nombrados y que es importante porque está muy grave en este momento, y creo que fue profesora del profesor Ríos, doña Erika Himmel, que también es Premio Nacional de Educación. Y hay una persona que es de bajo perfil, Teresa Clerc, que también es Premio Nacional de Educación, y ella con sus libros enseñó a leer, o a posibilitar que muchos profesores enseñaran a leer a sus niños. Ok. Para finalizar, solamente un tema, tal vez pensando en un futuro conversatorio, ya tenemos un compromiso respecto a un conversatorio de profesora, de mujeres, de la gente que ha hecho el aporte de esa línea. Lo vamos a tomar como un compromiso nuestro como Departamento de Educación. Y pensando en otro conversatorio a partir de lo que están planteados, estos hitos históricos que nos han señalado los dos expositores, 1860, 1920, 1945, 1965, la reforma de Frei Montalva. La pregunta es, ¿ha sido suficiente la democratización de la educación para el aporte, la contribución de la formación escolar en nuestra sociedad? Porque lo que vemos ahí en el fondo es esa democratización en cuanto al acceso, ¿sí? Hoy día las cifras de acceso a educación básica en Chile rondan en 98-99%, ¿ya? En el caso de media, hoy día es del 95-96%. O sea, en ese sentido, todas estas reformas que ustedes brillantemente han planteado en este conversatorio dan cuenta de un objetivo desde el punto de vista de la democratización, que es el acceso, ¿sí? Vendrá luego la obligatoriedad en educación parvularia para kinder, probablemente para pre-kinder.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos hoy día desde el punto de vista de la calidad y la equidad? Porque eso creo que también es importante proyectar esto. Hay datos, hay investigaciones que están planteando que hay alumnos que están en octavo año básico, formal, pero que desde el punto de vista del aprendizaje, en ese octavo básico, tenemos alumnos que tienen dominio, aprendizaje de tercero básico y de primero medio. Entonces, da la impresión de que hoy día el problema de Chile, en términos de calidad, ya no es el acceso, no es la democratización del acceso, sino que más bien en la calidad de los procesos escolares, la calidad de los procesos educativos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, hay un rol estelar importante para los profesores y profesoras, pero también para la gestión escolar, los directivos, los jefes de departamento, los directores académicos, los jefes de UTP, los directores y directoras de escuela. Entonces, ¿cómo ven hoy día pensando, yo no me atrevería a decir los próximos 100 años, pero para los próximos años, para las próximas generaciones, 10, 20 años, desde el punto de vista de la calidad y la equidad, porque da la impresión de que hay donde tenemos que, disculpen la expresión, no es académica, donde tenemos que ponerle el diente desde el punto de vista del esfuerzo país para construir una calidad, para una educación de calidad y equidad independiente del origen social, cultural, étnico, religioso, etcétera, de nuestros estudiantes. No sé, Jaime. Bueno, yo... bueno. Ya. Síguenos. Mira, si bien es cierto, los números a veces nos pueden indicar que una suerte de optimismo respecto al acceso, pero también si miramos los números, tenemos una altísima deserción escolar en el sistema todavía. Vale decir, puede ser que se garantice el acceso, pero la permanencia es un desafío mayor. Tenemos millones de adultos que solamente tienen cuarto básico en nuestro país. También ese es un desafío, la educación de adultos. Tenemos desafíos, digámoslo así, primarios, por decirlo de alguna manera, Daniel Río, que de una u otra manera tienen que preocuparnos, porque nos muestran una especie de deterioro, de precariedad, que a lo mejor que está invisibilizada y que está invisibilizada desde antes de la pandemia. Entonces, después hay que mirar la infraestructura de los colegios. Como te dije, los datos muestran los millones de dólares que necesita la infraestructura escolar para siquiera aprobar una revisión de alguna superintendencia, ¿te fijas tú? Tenemos un debe ahí muy preocupante, que no se sabe cómo se dice, cómo lograr, digamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, tú tienes toda la razón al decir que tenemos que avanzar en calidad y hay que definir bien qué vamos a entender por calidad, qué es lo que cómo la vamos a diseñar, definir y cómo la vamos a evaluar también. Una calidad que no se evalúa no existe, eso es cierto. Entonces hay que buscar también modelos para no solamente diseñar lo que vamos a entender por calidad, sino modelos también mucho más educativos y pedagógicos para evaluarla. Tal como está hoy día la situación, creo que sigue siendo crítico el CINCE, sigue siendo crítico otros modelos de evaluación y eso hay que progresar para cambiarlo. Eso, no sé qué dices tú. Bueno, okay. Gracias, Jaime. Jaime. Acá ha llegado una pregunta que voy a partir por esa para luego responder el tema central. La educación parvularia tiene un déficit no de un 43%, de un 50%. Eso lo dice la última Premio Nacional, que también es mujer, Victoria Peralta. Y por eso a mí me extraña tanto que esté detenido el proyecto de ley para poder hacer obligatorio el kinder y avanzar, como decía recién Daniel Río, ojalá al pre-kinder. Pero volviendo al tema de la calidad, como hay gente joven y a lo mejor no tiene claridad de esto, el tema de la calidad en la educación chilena y de equidad es el planteamiento central que hace el primer gobierno de la concertación con la vuelta a la democracia. Cuando asume Lagos como ministro de Educación, señala
el problema de Chile no es de cobertura, sino que es de calidad y equidad. Y es así como nace todos los programas MESE, Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, en que hubo mucha inversión para mejorar la educación básica, media, las escuelas rurales y la educación superior. Pero, sin embargo, se ha invertido mucho dinero, pero no se ha logrado la calidad que se requiere. Y ahí viene mi reflexión personal al respecto. Yo creo que el tema parte por la formación de los profesores. Yo más o menos que he estado en diferentes universidades en carrera de pedagogía, veo que lo que antes señalé, y desgraciadamente pueden pensar que estoy defendiendo mi formación inicial, la filosofía. Pero el problema es que al profesor, en la mayoría de los programas o currículum que hoy día existe formación de maestros, está solo en el hacer, en lo tecnológico, el currículum y la evaluación. Pero se descuidan los fines de la educación. ¿Y cuáles son los fines de la educación? Formar un ser humano integral, comprometido con su sociedad, comprometido como ciudadano con su país, que sea respetuoso de los demás, que sea solidario. Eso no solo se aprende por osmosis, se aprende en la medida en que haya asignaturas que inspiren en forma transversal esos valores. Y así va a ser posible mejorar la calidad, porque tenemos el CIMSE, y aquí hay un doctor en evaluación, tenemos el CIMSE, tenemos el PISA, pero ¿qué es lo que mide? Puro conocimiento, algunas habilidades. Yo siempre he planteado, ¿por qué no se puede hacer una evaluación valórica? Si las escuelas están entregando valores para sus estudiantes, para que tengamos ciudadanos el día de mañana comprometidos y no tengamos lo que hoy día vemos. Hoy día menos del 50% de los ciudadanos van a votar a ejercer su derecho. Y la mayoría jóvenes, los que más vamos somos los mayores, que estamos más comprometidos con una educación distinta que recibimos en el pasado, más valórica, más axiológica. Eso es lo que yo pienso. Ok, muchas gracias, profesor. Nos ha dejado pensando frente a estos temas que usted está planteando finalmente, y bueno, en un conversatorio imposible dar cuenta de todas las necesidades de discusión, de diálogo que requerimos para nuestra educación. Con esto estamos finalizando este conversatorio. Agradecer la presencia de la directora que ha permanecido de manera incólume aquí en este conversatorio, Claudia. Paloma, lo mismo. Sí, ¿Puedo por supuesto. tomarme un minutito? No puedo negarle la palabra a la directora del departamento, imagínense. Gracias. Es que me ha parecido muy interesante este conversatorio porque se hace evidente, ¿no?, que la educación es un terreno de disputa, donde se juega permanentemente qué tipo de sociedad queremos construir. Hemos hablado de Marx, de Pinochet, de dictadura, y me da la impresión que cada uno de nosotros tenemos en nuestro vocabulario ciertas palabras sobre las cuales pareciera que hay un consenso, ¿no? Democracia, participación, inclusión, pluralismo, perspectiva de género. Pero qué difícil es poner eso, hacerlo carne, ¿no?, cotidianamente en nuestras prácticas. Y yo creo que tenemos millones de desafíos para los próximos años, y nosotros como Departamento de Educación vamos a tomar el guante en el sentido de seguir aportando desde donde podemos en relación a desarrollar estas reflexiones que me parece que son centrales en el momento histórico que estamos viviendo como país, en un contexto de pandemia y también un contexto político que nos va a desafiar enormemente en términos de el cómo mirar el proceso constituyente que se nos viene. Así es que muchísimas gracias por su participación. Estaremos convocándolas a las siguientes actividades. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, yo la voy a comprometer para esa mesa de mujeres que vamos a hacer en el Departamento de Educación para que usted pueda plantear su idea. Profesor. Agradecer también a Paloma, nuestra jefa de carrera de básica. ¿Ya? Importante lo que señaló y nos dejó Jaime respecto a que nosotros
en este caso en tu gestión, somos los herederos de la escuela preceptora, por lo tanto venimos viajando en el tiempo, pasando por José Abelardo Núñez, el Instituto Pedagógico, la Facultad de Humanidades que existió antes de Estudios Generales y antes de Humanidades. O sea, bueno, ahí tenemos muchas cosas que compartir. Dar las gracias a mis dos Jaime, y digo mis dos Jaime porque son entrañables amigos. Ellos saben de que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero justamente se trata de eso, de lo que hemos vivido hoy día, la diversidad de pensamientos, la diversidad de autores, la diversidad de posiciones, y lo que estamos intentando con estos conversatorios, hacer carne este concepto de diversidad, que a veces da la impresión de que, disculpen la expresión, hay mucha gente que hace gárgara con la diversidad, como con la democracia, pero cuando hay que ser democrático y ser diverso, no siempre estamos disponibles, sobre todo con aquellos que pensamos o que piensan distinto. Así que yo me alegro mucho por las distintas preguntas, comentarios, ¿ya? Por ahí leí el otro día que no hay verdades, hay perspectivas, hay enfoques, hay aristas, hay esquinas. Y cada uno de nosotros queda claro hoy día que nos ponemos en una posición determinada frente a temas que son altamente debatibles, como es la educación y la contribución de esta al desarrollo de nuestro país, que tanto merece en el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy día y las proyecciones futuras. Así que dar gracias nuevamente al profesor Jaime Retamal y al profesor Jaime Caicedo. Solamente para finalizar, para aquellos que nos han venido siguiendo los distintos conversatorios, insistir, reiterar que a partir de la próxima semana vamos a iniciar el ciclo pedagógico. Ya tenemos la persona y el primer tema que va a ser sobre prioridad curricular. Yo creo que es muy importante el tema de priorización curricular y algunos tips o algunas orientaciones básicas que contribuyan a este segundo semestre, que probablemente va a ser vía Zoom también o vía plataforma, por lo tanto yo creo que es un tema importante de tocar. La única diferencia que también informarle es que probablemente no va a ser los días viernes, porque los días viernes del próximo mes hay dos fechas que pueden ser complejas para tener un conversatorio, que es el 11 de septiembre y el 18 de septiembre, ¿ya? Entonces es probable que lo movamos para el día jueves, ¿ah? Partiríamos probablemente el jueves 3 a las 11:30, tal como ustedes saben, con este primer tema del ciclo pedagógico, que es la priorización curricular escolar en términos de pandemia. Solo agradecer la presencia de ustedes, reiterar mi agradecimiento a los expositores, a las personas que gestionan el departamento y nuestra carrera, y nos estamos viendo la próxima semana en este conversatorio del ciclo pedagógico. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos. Que tengan buen día. Adiós. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Chaito. Gracias a todos.